Para realizar operaciones de inferencia estadística, ya no trabajaremos con la base de los alumnos de escuela media, el cuestionario administrado en el año 2000, ya que esa corresponde a un censo. En el recorte que estuvimos trabajando corresponde a la provincia de Córdoba, y la versión completa tiene la base íntegra a nivel nacional, pero es un censo, y el objetivo de la estadística inferencial es el de generalizar resultados a partir de muestras. Para ello entonces los ejemplos los haremos a partir de la base Bailey, que es la aplicación del test de Bailey, del test de desarrollo infantil, a una muestra de 543 niños. Una base en la que tenemos para cada niño los puntajes de la escala mental y motora, los puntajes brutos de la escala mental y motora, algunas variables que caracterizan al niño y a su familia, por ejemplo, si tiene o no tiene hermanos. 0 quiere decir que no tiene, 7 que sí, edad del padre, edad de la madre, sexo, edad. Y las que más nos van a interesar son estas dos últimas variables, BIMENT y BIMOTOR, que son los puntajes, no los puntajes brutos de la prueba, sino los puntajes ya corregidos en función de la edad. Esto es lo que permite, los puntajes al estar ya estandarizados, permiten que se hagan comparaciones entre grupos. La primera operación de inferencia que realizaremos es la de estimación por intervalo, de modo que buscaremos generalizar los resultados que hemos encontrado para esta muestra de niños de la ciudad de Córdoba a una población de referencia, la población de la cual la muestra fue extraída. Haremos esa generalización por intervalo para la variable BIMENT, es decir, el puntaje mental de la escala de Bailey ya corregido según las edades de los niños. Para ello, para solicitar el intervalo de confianza, en la opción de estadísticas, en el comando inferencia basada en una muestra, tenemos los intervalos de confianza. Aquí aparece nuevamente un panel a la izquierda con el conjunto completo de las variables. Vamos a buscar BIMENT. Esta es la variable que vamos a estimar. Aceptar. El cuadro siguiente ofrece como opciones diferentes parámetros para estimar. Por defecto viene tildada la media y ese es efectivamente el que vamos a utilizar. Se trata de una variable cuantitativa, BIMENT, por lo que la medida de resumen que estimaremos será el promedio, el puntaje promedio. También existe la posibilidad de estimar medianas, varianzas y proporción. Nosotros nos ocuparemos en este curso de la media y luego veremos la proporción. La confianza es un campo editable. Acá se puede modificar el nivel de confianza. Por defecto viene dado en el 95%. Nos ocuparemos exclusivamente de intervalos bilaterales y la estimación será paramétrica, que es la que conocemos. Esta es otra forma de estimación. La salida que obtenemos cuando pedimos estos intervalos de confianza tiene esta forma. La variable BIMENT, el parámetro que se estima es la media. Estimación 97.33 indica el valor muestral, esa es X media, la media obtenida en la muestra de estos 543 casos observados. El error estándar de ese estimador, calculado a partir, por cierto, de los datos de la muestra, y el resultado que nos interesa, los límites del intervalo de confianza. 96.13 es el límite inferior, LI es el límite inferior, y 98.54 el límite superior, construido el intervalo al 95% de confianza. Este intervalo está centrado en la media muestral, 97.33 es el centro del intervalo, y los límites están situados de manera simétrica en torno a ese centro del intervalo. La lectura de esto es la lectura que corresponde a todos los intervalos de confianza. Diremos que hay una confianza del 95%, que el intervalo 96.13, 98.54 contenga al verdadero promedio de toda la población de la cual fue extraída esta muestra, al verdadero promedio de los puntajes de la escala mental de la prueba de desarrollo de Bailey. Para repetir esta operación sobre otra variable, por ejemplo sobre la escala motora, usamos control R, que nos trae nuevamente al comando de la solicitud de intervalos de confianza, quitamos
la variable que acabamos de utilizar e introducimos by motor, y nuevamente, sin modificar las especificaciones del cuadro de diálogo siguiente, la pedimos y encontramos nuevamente la variable. Ahora se llama by motor, el parámetro es la media, la estimación es 104, el puntaje promedio obtenido en la muestra, el error estándar de esa media muestral es de 0,60, 543 son los casos de la muestra, y estos son los límites inferior y superior. Nuevamente ahora diremos que hay una confianza del 95%, que el intervalo que va de 103.44 a 105.79 contenga al verdadero promedio del puntaje de todos los niños de la población de la cual esta muestra fue extraída. Esto puede, por cierto, solicitarse de una sola vez. Control R, podemos introducir las dos variables al mismo tiempo, by ment y by motor, y la salida simplemente tiene dos renglones, uno para cada variable. Hacemos dos estimaciones en una sola solicitud. Aquí están los mismos resultados obtenidos en las dos salidas anteriores. Una de las utilidades de los intervalos de confianza es la que permite comparar grupos. A veces el comando partición de Infostat nos va a ayudar a distinguir si dos grupos se diferencian significativamente en alguna de sus medidas centrales. En este caso nos va a interesar, a modo de ejemplo, volvemos con control R al comando de recién, vamos a ocuparnos solamente de la escala motora, del puntaje obtenido en la escala motora, y vamos a comparar, pero ahora a través de un intervalo de confianza, esos puntajes obtenidos por separado por varones y mujeres, niños varones y mujeres, sexo con categorías 1 y 2. Vamos a particionar esta operación de pedir un intervalo de confianza según las categorías de la variable sexo. El resultado de esto va a ser la realización de ese comando, la construcción del intervalo de confianza por separado para los varones y para las mujeres. Sin modificar esto, encontramos acá, para la variable puntaje motor en la escala de Bailey, los varones tienen un promedio de 105 y las mujeres un promedio de 104. El promedio muestral. La pregunta que nos hacemos es, esta leve diferencia a favor de los varones, 105 frente a 104.23, ¿es una diferencia significativa o es una diferencia que solamente se explica por cuestiones de muestreo, es decir, por la variabilidad propia de los datos? Esa pregunta puede ser respondida a través del intervalo de confianza. El intervalo de confianza de las mujeres, que son quienes tienen el puntaje más bajo, empieza en 102 y termina en 106. El intervalo de los varones empieza en 103 y termina en 106.57. Lo cual quiere decir que estos intervalos están superpuestos. Hay una amplia región en común de los dos intervalos. Ese es el criterio que utilizamos para decir que la diferencia entre los dos valores no es estadísticamente significativa. Si bien se aprecia que hay una pequeña diferencia cuantitativa, de 104.23 hay una diferencia hasta 105, esa diferencia puede explicarse por el azar que introduce el dispositivo de muestreo, por la propia variabilidad que tienen los datos. Eso lo vemos a través de los intervalos. Volviendo a los intervalos, quitando la partición, veamos qué cambios podemos introducir al pedirlo. Por ejemplo, en lugar de pedir una confianza del 95%, podemos pedir una confianza mayor. ¿Cuál es el efecto de pedir una confianza del 99%? No han cambiado la estimación, estamos con la escala motora de Bailey, es decir, vamos a compararlo con este intervalo motor. 104.65, 104.61, 0,60 de error estándar y 543 casos,
se mantienen idénticos porque son características muestrales. Estos resultados no dependen de la manera en que voy a hacer la estimación, dependen solamente de la muestra. Lo que sí cambia al haber modificado la confianza del 95 al 99% son los límites del intervalo. Veamos que originalmente el intervalo empezaba en 103.4 y terminaba en 105.79, mientras que ahora empieza en 103.07, es decir, empieza en un valor más pequeño que el límite inferior que tenía el otro intervalo, y termina en 106.16, termina en un valor más alto. El intervalo anterior empezaba en 103.44 y este empieza en 103.7, un valor más pequeño, y el intervalo anterior terminaba en 105.79 y este termina en 106.16, lo cual quiere decir que este intervalo ahora empieza en un valor más pequeño y termina en un valor más alto. Se trata de un intervalo que sigue estando centrado en el valor muestral, sigue estando centrado en 104.61, pero ahora los límites están más alejados, el intervalo es más amplio. Este intervalo ha ganado en confianza, ahora hay más certeza en que el intervalo contenga el valor poblacional, pero ha perdido en precisión, es más amplio el intervalo. De manera equivalente, control R podemos hacerlo con el caso de la escala mental, solicitando también confianza del 99%. Ahora, comparado con la escala mental, antes teníamos el intervalo anterior de la escala mental empezaba en 96.13 y ahora este empieza en 95.75. El intervalo al 95% terminaba en 98,54 y este termina en 98,92. El efecto es el mismo, que consiste en ampliar el intervalo, lo vuelve más amplio, vuelve más distantes entre sí los límites, mayor el error de estimación y disminuye entonces, como consecuencia, la precisión de la estimación. Recordemos que la confianza que está indicada por este valor 99% o 95% en los casos anteriores, esa confianza se comporta de manera inversa a la precisión. Cuanta más confianza tenemos, tanto menor es la precisión, porque el efecto de un aumento de la confianza, si se mantiene todo lo demás sin cambios, es una disminución de la precisión.